Dios les bendiga, hermanas y hermanos de esta congregación hermosa llamada Vida Abundante. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en esta ocasión en el libro de Amós, en el capítulo 4, versículos 11 y 12. Primeramente leeré en el nombre de Jesús. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Todos entendemos la difícil situación por la cual atraviesa la humanidad con esta pandemia. Y todos sacan conclusiones. Y muchas preguntas hay. Y algunos están principalmente preocupados por la economía de su país. Otros están preocupados cuándo se irán a abrir los estadios para ir a ver un partido de fútbol. Otros por allí piensan en este aburrimiento de las cuarentenas. ¿Cuándo podré nuevamente estar en una fiesta con mis amigos? En la época del profeta Amós, en la época en que el reino estaba dividido, existía el reino de Judá en el sur, con capital Jerusalén, y el reino del norte, con capital Samaria, llamado Israel y Judá. Amós, cuyo nombre significa carga o cargador, vivía en una pequeña aldea llamada Tecoa, a unos 16-17 kilómetros al sur de Jerusalén. Él era un hombre de campo, era un hombre rústico, no tenía mayor educación. Era un boyero. Trabajaba con bueyes, pero también era recogedor de higos silvestres y pastoreaba unas ovejas. Esto ocurre a mediados del siglo VIII antes de Cristo, en una época en que también oficiaban como profetas Isaías y Oseas. Pero Dios determinó llamar de detrás del corral, detrás de este trabajo del campo, llamar a Amós para ir con un mensaje al reino del norte. En el reino del norte gobernaba Jeroboam II. Y él se dirige allá para dar un mensaje que Dios puso en su corazón, pero por algo que él también sintió. Este Jeroboam II, hijo del rey Joás, tenía un reinado poderoso. Él era un rey fuerte y se había enriquecido mucho, era muy próspero, pero lamentablemente había mucha corrupción, mucha avaricia, mucha injusticia. Los banquetes, las fiestas, el glamour de la época era lo que a ellos más les preocupaba y de lo que más ellos participaban.
se perdió la fe. Dije que el orgullo, la avaricia, el deseo de tener y de ostentar se apoderó de toda la gente de ese reino, de esa sociedad. Y bueno, la fe se perdió. Ellos siempre conocieron a Jehová de los ejércitos. Siempre sabían que tenían que sujetarse a Dios, obedecer a Dios, cumplir los mandamientos de Dios. Pero la prosperidad de la época les llevó finalmente a convertirse en verdaderos paganos. La corrupción de la justicia era ya tan común que los poderosos día tras día se fueron apropiando de tierras ajenas y se convirtieron en hacendados poderosos. Finalmente, como ocurre en este tiempo también, los pobres se hicieron más pobres y los ricos se hicieron más ricos y abusaron de todas formas con la población de la época. Algo parecido a este tiempo, por supuesto. ¿Sabe usted? Hoy hay países que son calificados como potencias económicas, pero son países ricos, pero ellos no saben que son pobres, miserables, ciegos y desnudos, como dice Apocalipsis por ahí a la iglesia de la Odisea. El exceso de bienes para un hombre sin Dios es su muerte, es su perdición total. En ese tiempo prevaleció el amor al lujo, a la ostentación. Un panorama similar al que hubo antes de que cayera el Imperio Romano. Algo así también sucedió antes de la Revolución Francesa. Cuando usted recorre un poquito la historia, se da cuenta que antes de que ocurran estas caídas de las sociedades, de los gobiernos, de los imperios, hay todo un tiempo previo donde la gente explota, donde la gente se rebela, donde la gente de alguna manera se expresa y finalmente toma incluso las armas y se rebela contra esos poderes que ejercen presión, que ejercen abuso, violencia de todo tipo contra la gente. La vida espiritual allí en el reino del norte perdió toda vitalidad. Se menospreció completamente la moral, la falta de sinceridad, la deshonestidad, la lujuria, el despilfarro, la criminalidad y la falta o la falsa seguridad los llevó a ellos a convertirse en apóstatas, dieron vuelta las espaldas a Dios. Y Amós, al saber todo esto, se horrorizó y se enojó. Se enojó moralmente. Dios espera que nosotros nos enojemos moralmente, que no nos conformemos, que no estemos de acuerdo con todo tipo de injusticia, con todo tipo de engaño, con todo tipo de fraude, contra la falsedad. Dios espera que nosotros, como le dice el apóstol Pablo a los romanos, no os conforméis a este siglo. No debemos estar de acuerdo. La iglesia no puede estar de acuerdo con las injusticias, con los abusos. Hoy estamos con tristeza la sociedad haciendo comentarios
y muchos se han agolpado ahí en la población donde fue descubierto el cuerpo de esta joven que murió en manos de un asesino que ya había hecho lo mismo años atrás. Y es entendible la rebelión, el enojo con la injusticia, con aquellos que debieran proteger. Finalmente, en su negligencia, permiten aberraciones como estas de dejar libres a asesinos. Permita el Señor que usted y yo sintamos también esa rabia moral respecto de todo lo feo, todos los abusos que hay en todas partes. Nosotros debemos predicar esta verdad, que Dios espera que su pueblo, la iglesia, usted y yo, nosotros, nos inclinemos por las cosas justas, con las cosas de buen nombre, con las cosas virtuosas, con las cosas que a Él le agradan y que Él nos demanda y nos enseña. Dios hace o permite situaciones, eventos, cosas para llamar nuestra atención, para que reaccionemos y para que nos arrepintamos. En este pasaje, previamente, en el mismo capítulo 4, el profeta habla de parte de Dios y les dice que Él les dio sequía, que les hizo pasar hambre, que les hizo que les faltara el agua. Dice que los hirió con langosta y con viento que devoraron sus huertos. Les envió mortandad y los trastornó como a Sodoma y Gomorra. Pero en cada una de estas ocasiones no quisieron volverse a Dios. Dice, no os volvisteis a mí. No os volvisteis a mí. Esta pandemia actual ¿hará a la humanidad volverse a Dios? Este problema grande que se empieza a producir en todos lados, ¿hará reflexionar a la sociedad actual para volver a Dios? La iglesia, nosotros, estaremos mirando con más seriedad el Evangelio, dispuestos a hacer mejor las cosas delante de Dios, limpiar nuestra vida y entender que Dios es justo y que Dios traerá juicio a este mundo y también a la iglesia. Líbrenos el Señor de olvidarnos de Él y dar las espaldas a Él, habiéndole conocido, sabiendo lo grande, lo bueno, lo extraordinario, lo misericordioso que ha sido con nosotros. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. ¿Estamos preparados para ir al encuentro con Dios? Puede ser hoy día, puede ser esta mañana, puede ser en la noche, puede ser mañana, este próximo mes. ¿Estaremos preparados para ir al encuentro con el Señor? ¿Cómo podríamos presentarnos delante de Él? Por ahí, Jesús, cuando habla acerca de lo que cuesta seguir a Cristo, pone como ejemplo de un rey que va a enfrentarse con un ejército pequeño a uno que trae un ejército mucho más grande. Y cuando se da cuenta de eso, dice, ¿acaso no es lógico que vaya y le pida condiciones de paz? Si vamos a encontrarnos con Dios, hagamos las paces con Él. Arrepintámonos de nuestras faltas, de nuestros pecados. Hermanos queridos, en el nombre de Jesús, debemos
mirar la Escritura y mirar los tiempos que estamos viviendo y prepararnos para encontrarnos con Dios. Con mayor razón en este tiempo. Tal vez ya comenzaron los momentos finales. Preparémonos para encontrarnos con Él. Miqueas hace una pregunta. ¿Con quién me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo que dijo Amós se cumplió. Finalmente el pueblo fue cautivo. Hubo mortandad, hubo dolor. Pero al final Dios también tuvo misericordia. Pidámosle a Dios misericordia. Si algo en nosotros no está bien, en privado conversemos con Él. Amigo, amiga, tú puedes en este tiempo acercarte a Él y escapar de la justicia de Dios. Lo que Él quiere es aplicar misericordia sobre ti. Y para eso es necesario, con humildad, arrepentirnos de nuestros pecados. Dios te bendiga. La paz de Jesús en tu corazón. Padre mío, en el nombre de Jesús, honramos tu nombre junto a mis hermanos de la congregación Vida Abundante. Te agradecemos tu misericordia hasta este momento. Permite que esta palabra alcance a los corazones necesitados y nos haga reflexionar para bajar nuestra altivez y humillarnos ante ti. Padre, queremos encontrarnos contigo, pero queremos estar preparados. Ayúdanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos ustedes.